Hola, hola, buenas noches. De nuevo aquí estamos. Hoy voy a trabajar contigo en otro tema. Viene siendo la continuación del tema de ayer, que es el área bajo la curva. Vamos a terminar de ver este tema porque se alargó mucho, entonces te voy a explicar dos ejemplos para que me puedas hacer unos trabajos de ese tema. ¿Está bien? Voy a compartir la pantalla. Vamos a terminar de ver lo que ayer estábamos viendo casi al final. Muy bien. Entonces, vamos a retomar un poquito en lo último que estábamos viendo la clase pasada, ¿eh? Y es que sobre el teorema o la regla de Barrow o el teorema fundamental de cálculo, es muy conocido como teorema fundamental del cálculo, este tema, ¿verdad? Y la fórmula que estamos observando aquí, que es la de la integral desde A hasta B de f de x por dx es igual a la primitiva, la función primitiva de B, menos la f mayúscula, eso se viene siendo, menos la función primitiva de A, que en otras palabras pues es la integral, ya cuando calculamos la integral, ¿verdad? Estábamos viendo aquí el caso 1. Cuando nosotros vamos a resolver problemas de áreas bajo la curva, tenemos que aprender a identificar los casos o las situaciones que tenemos. Lo más recomendable cuando nosotros vamos a resolver un problema de área bajo la curva no es aplicar la fórmula directamente. Lo primero que tenemos que hacer en ese caso es hacer la gráfica, ¿sí? Y en la gráfica ubicar de dónde a dónde nos dice la integral que lo debemos de obtener. Si es que nos dan, ¿verdad? De dónde a dónde. Porque hay otro tipo de problemas donde no se nos da los límites de la integral. Dónde empieza y dónde termina, sino que hay otro tipo de problemas que más adelante, pues nomás voy a mostrarte, ¿no? Dónde hay. No es que lo vayamos a hacer. En el caso 1 habíamos dicho, es cuando la función tenemos una integral que la función, aquí estamos viendo esta parábola y aquí está esta área, está en la parte sombreada en color azul, es el área que nos interesa investigar aquí, calcular. La función f de x es igual a x al cuadrado, es una parábola vertical que tiene su vértice aquí en el origen del plano cartesiano y estamos viendo la parte derecha, es decir, el área desde 0 hasta 2. En este caso, como es una función que está en la parte de arriba del eje de las X, pues aquí no hay tanto problema. ¿Está bien? Entonces, se puede aplicar la regla de Barrow, o llamada también el área bajo la curva, así. De hecho, en este ejercicio que tenemos aquí, en primer lugar, tenemos aquí la integral desde 0 hasta 2 de x cuadrada por dx se integra como lo hicimos en los ejercicios pasados, ¿verdad? X a la 2 más 1 nos queda 3 arriba y 2 más 1, 3 abajo. Y se establece que vamos a evaluar la integral desde 0 hasta 2. ¿Y ya qué significa que se evalúa? Pues se va a sustituir el valor, las variables que haya. Por ejemplo, aquí tenemos esta variable donde está la x al cubo. Vamos a poner 2 al cubo entre 3. Entre 3 porque así está la integral, ¿no? Menos 0 al cubo entre 3. 0 al cubo pues nos sigue dando 0, por eso pues ahí no aparece, ¿verdad? Pero esta parte de 0 no se ocupa hacer. Cuando la integral va de 0 hasta 2, no se ocupa la de 0. ¿Por qué? Porque la integral, la f de b, o sea, la función primitiva de b, nos da desde 0 hasta donde está el 2. Y si nomás ocupo eso, ¿para qué hago la otra donde vale 0? Mejor hago solamente la de 2. Así es. Bueno, vamos a ver la que sigue. Aquí veíamos el otro caso cuando la, la función en este caso está por debajo del eje de las X y el área bajo la curva
sale debajo del eje de las X. Entonces aquí, pues nos va a salir cuando nosotros hagamos la sustitución y todas las operaciones, nos van a salir valores negativos. Por esa razón, estas barras que tenemos aquí se le van a poner porque significa que nosotros vamos a buscar, si nos da un número negativo, porque nos va a dar, porque si está debajo del eje de las X va a dar negativo, pues nomás hay que hacerlo positivo. Por eso se le ponen aquí estas barras del valor absoluto. Valor absoluto significa que es el valor sin tomar en cuenta si es positivo o si es negativo, solamente la cantidad que tenemos ahí, ¿está bien? Entonces aquí vamos a ver el caso 3. Este es el último que estábamos viendo la vez pasada. Por ejemplo, si tenemos una integral que va, ando buscando el cursor, ya lo hallé, que va desde 0 hasta 2, como es el caso que tenemos allí, 0 a 2, pero nos damos cuenta que la función bajó, estaba por debajo, estaba primero por arriba del eje de las X, acuérdate, de este es el horizontal eje de las X, estaba por arriba y aquí en el número 1 cruzó el eje de las X y se fue hacia abajo y luego en el 3 volvió a subir, pero nosotros estamos buscando el área desde 0 hasta 2. Curiosamente, aparece un área desde 0 hasta 1 que está sobre el eje de las X y otra área del 1 al 2 que está debajo del eje de las X. Aquí nosotros no podemos aplicar la fórmula directamente así. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es dividir esta región, dividirlo. Este es un área y esta es otra área. Es decir, aquí tenemos dos áreas. Entonces, aquí en este caso la gráfica se va a separar de cuenta. Vamos primeramente a obtener la integral desde 0 hasta 1 de la misma función para obtener la primera área que me va a dar positiva porque está arriba del eje de las X y también otra integral desde 1 hasta 2 que me va a dar negativa, pero yo le voy a quitar lo negativo porque sé que es un área que sí existe. Las áreas nunca pueden ser negativas, siempre deben de ser positivas. Y aparte, si yo la dejara negativa, al quererla sumar se iban a restar y no queremos eso. Iban ¿cómo se puede decir? Posiblemente se pueden cancelar las dos. Si, por ejemplo, una vale 2, otra vale -2, se eliminan. O nos daría un resultado muy pequeño porque se restaron. Y no las queremos restar, las queremos sumar. Una está arriba, es signo positivo. Una está abajo, es signo negativo. Sin embargo, las queremos sumar nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no nos conviene pues quererle hacer eso, ¿verdad? Porque no nos va a salir el resultado que nosotros queremos. Antes de irnos directamente a los ejemplos, entonces en esa que te acabo de comentar, hay que sacar una función, la regla, aplicarla para un intervalo de 0 a 1 y otra vez lo mismo, pero para 1 a 2. Ya que tengamos los dos resultados, los vamos a sumar y ese sería el resultado final, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos allí. Aquí tenemos otro caso que no lo vamos a hacer, pero también existen y se hacen. Área entre dos gráficas o entre dos curvas o entre dos gráficas. Son dos funciones aquí que se cruzan en algún momento. Entonces aquí tenemos una recta que es la función f que está aquí en color rojo y aquí tenemos una curva que es la función g. F o f de x es la recta que está en rojo y la línea curva en azul que es la g de x o la función g. Y entre las dos se forma un área. Esa es área entre esas dos curvas o entre esas dos funciones.
Aquí tenemos siempre que fijarnos cuál es la función que está más arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo, por ejemplo, el área de la función f, por ejemplo, si yo la calculara, bueno, aquí en primer lugar tenemos que identificar en qué puntos se intersecan o se intersectan. Es decir, en otras palabras, en qué puntos estas dos gráficas se cruzan en el camino. Para eso se hacen, se llaman, hacemos unas ecuaciones, igualamos las ecuaciones y ya obtenemos los puntos de cruce, ¿no? De los dos, que al parecer aquí en este problema se cruzan en el 0, 0 y en la coordenada 2, 4. Y ahí es donde vamos a saber que se cruzan en esos valores. ¿Y eso para qué sirve? Para saber de dónde a dónde vamos a calcular el área. Pero aquí, por ejemplo, si yo calculo el área de 0 hasta 2, porque se cruzan en el 0 y se cruzan en el 2, 4, el área de la f de x, me salió bien chueca. El área de la f de x abarca desde aquí, hay cuenta un triángulo. Todo esto abarca con esa recta. Así. Y le vamos a quitar el área de la curva. La curva viene siendo la G. La G es esta curvita que tenemos aquí. Y si yo calculo el área solita de la G, de la otra función, que es esta parábola, yo sacara esta área que está debajo de esta curva. Si yo sacara el área de la F, abarco toda la línea recta, que es esta recta, como un triángulo. Y si saco el área de la G de X, abarco esta curvatura, lo que está debajo de la curva, hasta donde está el 0 hasta el 2. Y si yo quiero obtener esa área sombreada de azul, a f de x le tengo que restar g de x, ¿sí? A un área le quito la otra área y obtengo esa área que me interesa a mí. Así es como se resuelven en esos casos. Para que veas más o menos, te des una idea de cómo es que se trabaja con esos casos. Vamos para acá. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir. Voy a dejar de compartirte esta parte. Te voy a compartir ahora aquí en la presentación que tenemos aquí. Voy a ponerlo aquí más grandecito. A ver si hace caso. Sí, ya. Ya me imagino que ya estás observando. Muy bien. Tenemos aquí como ejemplo una función. Dice así, calcular el área de la región encerrada entre la gráfica f y el eje x en el intervalo -1, 1 de esa función que tenemos allí. La función f de x igual a 1 menos x al cuadrado. Aquí lo más recomendable que tenemos que hacer es, en primer lugar, tenemos nosotros que analizar esta gráfica. Y como nos dice que en el intervalo de -1 a 1, aquí nos venimos y hacemos una tablita de valores. Si dice que de -1 al 1, vamos nosotros a irnos un poquito antes del -1. Yo recomiendo para ir viendo cómo era antes, a ver si cómo venía antes la gráfica. Entonces nos fuimos hasta el -2 y después del 1, otro tantito después del 1, o sea, desde el -2 hasta el 2. Vamos a obtener los valores para tener una idea cómo es esa gráfica, cómo se comporta y ver en qué lugar está ubicada esa curva, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a ver, hacer unas anotaciones aquí. Vamos a tratar entonces de ir resolviendo estos ejercicios, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a obtener esta tablita? ¿Cómo vamos a obtener el valor de la f de x o la y? Que es lo mismo, ¿no? La y y la f de x es lo mismo. Entonces aquí tenemos que, vamos a sacar primero f
de menos 2. Entonces la fórmula dice 1 menos x al cuadrado. Entonces vamos a poner ahí 1 menos, en lugar de poner la x, vamos a poner menos 2 elevado al cuadrado. Si ocupo hacer una cuenta, pues ahí lo voy a hacer. Entonces así tenemos 1 menos 2 al cuadrado. Menos por menos me da más. Y 2 por 2 me da 4. Entonces aquí tenemos entre paréntesis, ponemos 4 positivo. Y aquí tenemos el menos y el 4 positivo. Menos por más me da menos. Entonces, ¿qué sería 1 menos 4 y me da menos 3? Entonces aquí sería menos 3. Sería el primer valor de la f de x. Y así nos vamos yendo. Por ejemplo, cuando la x vale menos 1, vamos a obtener f de, se dice así, ¿no? F, hice algo mal aquí, permíteme, ¿eh? Ya le cambié aquí. Es que le aplasté algo que no debía. Ahí está. Vamos a continuar. Entonces aquí, f de menos 1. Y aquí, pues igual, la misma operación, 1 menos 1 al cuadrado. Entonces es 1 menos por menos da más, 1 por 1 es 1, entonces entre paréntesis sería el 1. ¿Por qué le pongo el paréntesis? Para que veamos que nos dio positivo el 1, pero al multiplicarse por el menos de afuera, sí va a ser 1 menos 1, entonces nos da 0. Entonces ese 0 viene siendo el valor que nos resultó. Aquí está. Igual, f de menos, perdón, de 0, no de menos, nada. 1 menos 0 al cuadrado. Ya quería hacer el cuadrado yo. 1 menos 0 al cuadrado. Pues, ¿qué va a ser? 1 menos 0 y nos da 1. Y aquí tenemos que vale 1. Y de allí nos vamos con f de 1. 1 menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, pues es 1 por 1, 1 positivo. Y por el menos nos daría 1 menos 1 y nos da 0. Fíjate, nos volvió a dar 0 otra vez. Quiere decir que volvió a pasar por acá. Ahí está. Y vamos a checar el último valor aquí. F de 2. No he podido lograr mejorar mi letra aquí, pues pero de perdida estoy sintiendo un poquito más cómoda en este asunto. 1 menos, como que no me quiere escribir bien aquí, a ver. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4 positivo, por el menos me daría 1 menos 4. Y me vuelve a dar menos 3. ¿Está bien? Entonces ese menos 3 estaría en la parte de aquí. Bueno, entonces me da, cuando vale menos 2, vale menos 3 la f de x, cuando vale menos 1, vale 0 y así nos vamos yendo. Entonces vamos al siguiente. Voy a borrar esto, porque tengo la gráfica en otra parte. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la diapositiva donde está ya la gráfica. Cuando vale menos 1 vale 0. Cuando vale menos 2 vale menos 3. Pero no llega la gráfica, ¿no? Sería un poquito más abajo todavía, ¿no? Aquí se bajaría un poquito más. Bajaría más. Hasta donde está el menos 3, ¿verdad? Bueno, no va tan cool. Ok.
Y bueno, entonces sería una parábola, pero en el intervalo que a mí me interesa está del -1 al 1. Entonces aquí tenemos del -1 al 1. Y pues nosotros lo vamos a resolver en ese intervalo. ¿Qué observamos en la gráfica? Que está en la parte de arriba. De -1 a 1, todo está en la parte de arriba. Entonces nosotros lo vamos a hacer normalmente como es la fórmula, sí. No vamos a andar batallando va a ser así directamente con la fórmula. Aquí la estoy tapando yo, me voy a mover. Ahí está. ¿Qué fórmula? La fórmula de la integral definida o del teorema fundamental del cálculo, pues vamos a aplicar la fórmula. Entonces aquí vamos a ir poniendo en la parte de este lado. Ay, disculpa. Traigo alergia. Muy bien. Aquí andamos. Vamos a empezar. Vamos a poner la integral desde -1 hasta 1. Y la función que vamos a integrar es 1 menos x al cuadrado. Cerramos por dx. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues en primer lugar, pues vamos a obtener la integral. La integral de 1 vendría siendo x, ¿verdad? Entonces, porque es una variable sola, es 1, se le agrega la variable. Menos la integral de x al cuadrado sería x a la 3 dividido entre 3. Y la vamos a evaluar desde -1 hasta 1, que fue el ejercicio que ya aprendiste a hacerlo tú, que te lo mandé a hacer la otra vez. Y aquí nosotros pues ya vamos a aplicar la fórmula del teorema fundamental del cálculo, que vendría siendo así. Vamos a sustituir primero para el 1. O sea, vamos a poner 1 menos, entre paréntesis, 1 elevado al cubo entre 3. Cerramos corchete. Esta parte sabemos vendría siendo la f de b menos la f de a, que viene siendo -1. Eso sí va a ser -1, -1, menos -1 al cubo, dividido entre 3. Aquí solamente viene siendo la sustitución de los dos, ¿verdad? Este pedacito. Entonces vamos a empezar a resolver los valores. En la parte de abajo vamos a continuar, ¿sí? Vamos a poner aquí 1, pues va a ser 1 solo. 1 menos. Le elevamos 1 al cubo, pues nos da 1. 1 por 1 por 1, pues nos da 1 entre 3. Cerramos. Menos. Menos 1, pues no tiene nada ahí, pues sigue siendo negativo. Y menos 1 al cubo. Pues si nos da -1 al cubo, es menos por menos, más, por menos, menos. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces nos va a dar 1 negativo. ¿Por qué número negativo elevado al cubo? A un número impar nos sigue dando negativo. Bueno, no parece, ¿no? Aquí se me quedó muy tachoneada esa parte. Ahora, aquí en esta parte hay que dividir el 1 entre 3. 1 entre 3, pues me da 0.33. Vamos a dejar como unos 2 decimales, yo creo, ¿verdad? 1 menos. Voy a dividir 1 entre 3, 0.33. 0.33. Menos. Y ahí tenemos el -1 y -1 menos 0.33, porque viene siendo la misma división, ¿no? Pero es negativo. Ahí está.
1 menos 0.33, vamos a hacerlo aquí. 1 menos 0.33 me da 0.67, o sea que aquí el primer valor aquí me da 0.67. Lo voy a poner en el corchete, menos. Aquí tenemos menos 1, menos 1. Voy a borrar esto que tengo aquí. Se me hace que quedó muy feíto aquí. Bueno, lo último, ahí está. Aquí lo voy a poner aquí ahora sí. Menos 1. Aquí menos por menos nos da más, es decir, se hace positivo el 0.33. Por menos nos da más. Entonces tenemos 0.67 que nos salió de allá del primer corchete, menos, y aquí hacemos la resta, pero es la resta de menos 1, aquí lo pone entre paréntesis. No me es muy cómodo escribir. A ver si acomodándome de otra forma esta tabletita, a escribir un poquito mejor. Es que me queda muy lejos. Entonces tenemos menos 1 más 0.33. Entonces me da, aquí me da menos 0.67. Si te fijas aquí, tenemos que menos por menos, pues me da más. Entonces, esta resta se va a convertir en una suma, entonces me va a quedar aquí. Va a ser 0.67 más 0.67. Vamos a sumarlos. Me da 1.34. Entonces tenemos aquí 1.34. No la aplasté muy bien aquí. Aquí como es un área, vamos a ponerle unidades cuadradas. Porque puede ser metros cuadrados, puede ser centímetros cuadrados, etc. Entonces, el resultado que me dio aquí ya final, aquí fue de 1.34 unidades cuadradas. Nos vamos a ir a la parte de atrás, a la diapositiva anterior. Aquí todo tengo encima, ¿no? Porque no he borrado todo lo que escribí ahí. Mira, cuando yo obtuve f de menos 1, esta primera parte que me salió menos 0.67, obtuvimos esta área que está a la izquierda, esta área a la izquierda. Y cuando dimos la de 1, nos dio el área que está a la derecha. Ahí está. Y se convirtió en una suma, entonces sumamos los dos. Y ahí tenemos el área final, que es 1.34 unidades. Bueno, hasta aquí sería esta clase de ahorita. Después vamos a ver otro video para ver otro ejemplo. ¿Está bien? Bye.